Hemos visto muchos casos significativos y ahora quiero presentarle cuando la Biblia habla de los dispersos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, obviamente es el nombre con que se daba a los judíos que vivían fuera de Palestina. Estaban dispersos y que mantenían sus costumbres religiosas entre los gentiles. Gran número de ellos, hermanos, prefirió quedarse en las tierras a donde eran enviados. En el periodo intertestamentario, que es el que estamos viendo, los judíos fuera de Palestina llegaron a ser mucho más numerosos que los que habitaban en la tierra de Israel. Llegó a haber colonias numerosas de judíos en muchos países y especialmente en las ciudades principales del mundo civilizado como Babilonia, Asiria, Siria, Fenicia, Asia Menor, Grecia, Egipto, al norte de África y aún en Roma, 9 países. Por eso, cuando usted llega al Nuevo Testamento y mira que en Hechos 2 los apóstoles predican y se mencionan un sinnúmero de judíos que han venido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y se quedaron aún hasta la del Pentecostés, ve usted todas estas mismas lenguas. Eran judíos que ya no hablaban su idioma, ni el hebreo, ni mucho menos el arameo, ni el griego tan siquiera, pero que siguen siendo creyentes en el Dios de la Biblia y venían a sus países a adorar. Pues ahí, hermanos, ellos vivían en esos lugares donde prefirieron quedarse a vivir. Y llegó a ver en todos estos países principales en su tiempo. Las 3 divisiones principales de la dispersión eran la babilónica, la siria y la egipcia. En el tiempo de Cristo se calculaba que había 1.000.000 en el número de los judíos en Egipto, 1.000.000 de judíos. Ojalá que a través de ellos podía proclamarse la creencia de un solo Dios, ¿verdad? También había un gran número de ellos en Damasco y en Antioquía. Y en cada lugar tenían obviamente sus sinagogas, las escrituras, las copias. De esta manera, bajo la providencia de Dios, a la vez que los judíos eran llevados cautivos a tierras extrañas en castigo por sus pecados, su cautiverio resultaba ser para bien de las naciones, entre las cuales se quedaban ellos dispersos. ¿Por qué? Porque influían en el pensamiento de todas las naciones y a la vez ellos eran influenciados por ellas. Sí, es bonito, ¿verdad? Poder hacer estas conexiones con la palabra de nuestro Dios y nos da una luz muy grande a las escrituras cuando ya las venimos y las leemos con toda esta información sobre nosotros. Grupos que surgen durante este tiempo son los fariseos, los saduceos y los escribas. Hablemos de estos 3, tenemos el tiempo para hacerlo. Bueno, los fariseos, se creía que la secta de los fariseos se hubiese originado en el 3er siglo antes de Cristo, otra vez dentro del periodo de los años del silencio, en los días anteriores a las guerras de los macabeos, cuando bajo el dominio griego y el esfuerzo griego por realizar o por helenizar a los judíos. La palabra helenizar es lo que el término implica, querer que todo el mundo fuese griego o que hablase el griego o que practicara la cultura griega. La misma idea de Hitler cuando quiso pangermanizar el mundo, o el americano que los quiere americanizar, ¿verdad? Esto era, los griegos tenían un esfuerzo por helenizar a los judíos. Y había en los judíos una marcada tendencia a aceptar la cultura griega, pero sus costumbres paganas religiosas chocaban con el pensamiento judío. Entonces surge esta secta llamada de los fariseos, que era una reacción, era una protesta contra la tendencia entre sus compatriotas. Yo me imagino, por ejemplo, cuando muchos jóvenes judíos fueron llevados a Babilonia, pero la Biblia se enfoca nada más en 4, Daniel y 3 más,
que al menos ellos se opusieron a lo que el rey había ordenado que comiesen, ¿verdad? Yo no sé el resto, si también se opuso o pensarían, Daniel, no estamos aquí para pedir nuestros antojos, somos esclavos. Sin embargo, yo no sé si ellos lo hicieron. Daniel lo hizo y sus 3 amigos, ¿verdad? Así que esta secta de los fariseos se oponía y era una forma de protestar. Su propósito era conservar su integridad nacional y guardar de forma estricta la ley de Dios dada a través de Moisés. Así, nacidos de esta manera con un espíritu de fervoroso patriotismo y una devoción religiosa muy alta, se convirtieron más tarde en una secta formalista e hipócrita de su propia justicia. O sea, el inicio fue bueno, sin embargo, hermanos, después ellos mismos se autoelevaron y ahí vino el problema. Los saduceos. De los saduceos como secta se cree que también hayan originado más o menos al mismo tiempo que los fariseos. Estos eran guiados por consideraciones más que nada mezquinas. Estaban a favor de adoptar, mejor dicho, las costumbres griegas, se pusieron del lado de los helenistas, no tomaron parte alguna en la lucha macabea por la liberación de su nación. Era como una camarilla sacerdotal. Y a pesar de ser oficiales de la religión de su nación, eran franca y decididamente irreligiosos, es decir, no religiosos. No eran numerosos, pero sí eran muy ricos y de gran influencia. ¿Le suena esto familiar? Aunque racionalistas y mundanos controlaban en gran parte el Sanedrín. Siempre ocurre lo mismo. El que tiene más dinero tiene más poder. Y aunque pretendían ser religiosos, realmente no lo eran. Los escribas, por su parte, eran copistas de las escrituras. Era una profesión de origen muy antiguo y de gran importancia antes de la invención de la imprenta. Ser copista era tener un buen trabajo, pero también muy diligente. Como un colegio organizado permanente, parecen haber aparecido por primera vez durante el exilio. A ellos les correspondía estudiar e interpretar las escrituras al mismo tiempo que copiarlas. Pues a causa de su conocimiento íntimo de la ley, se les llamaba doctores o intérpretes de la ley a los escribas. Y eran autoridades reconocidas, hermanos, no eran cualquier tipo de persona. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser ley oral o tradiciones. Eran bastante numerosos en el periodo macabeo y tuvieron gran influencia entre el pueblo de Dios. Así que todo esto se dio como preparativos para la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, en su grueso, es el relato de los tratos de Dios con la nación hebrea, con el fin de traer al mundo, por conducto de ellos, un Mesías para todas las naciones. Sí, el Antiguo Testamento es como un himno de alabanza del Mesías venidero, comenzando con notas bajas, dispersas, poco definidas, pero conforme pasa el tiempo se ensancha y crecen en armonías y melodías muy claras, potentes y abundantes, que exaltan del Rey que se acerca. Mientras tanto, Dios en su providencia preparaba a las naciones. Grecia unía las civilizaciones de Asia, Europa y África y estableció un idioma universal. Roma se hizo del mundo entero un solo imperio y los caminos romanos se hicieron accesibles cada parte de él. La dispersión de los judíos con sus sinagogas, sus escrituras, su religión y el monoteísmo entre las naciones había dado a conocer en todas partes su expectación sobre el Mesías. De esta manera, Dios preparó el camino para la propagación del Evangelio de Cristo entre las naciones. Bendito y alabado sea su nombre. Su gracia me alcanzó. Escúchela, si Dios lo permite, hasta mañana.